yo le invito a usted a ocupar su lugar. Quisiera comenzar este mensaje con una gran pregunta. ¿Cuál cree que usted, bajo la luz de la palabra de Dios, cree usted que es la razón por la cual Dios nos ha creado a su imagen y su semejanza? ¿Cree que el propósito de la salvación, la gracia de Dios en el rescate de nuestras almas perdidas y en la regeneración a través de su Espíritu Santo tiene otro propósito o mantienen el mismo propósito? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos la vida que tenemos? ¿Qué esperamos cumplir al final de nuestros días? ¿Está usted satisfecho con la razón de su existencia? La palabra de Dios en esta noche, en el libro de Efesios capítulo 1, va a responder esa pregunta. La razón de la creación no va a variar por el propósito por el cual Dios también nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir, sigue siendo la misma. La palabra de Dios 3 veces va a decir para la alabanza de su gloria en el verso 6. Luego vuelve a repetirnos en el verso 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y vuelve a terminar repitiendo esto al final de la gran oración que comenzó el verso 3 al verso 14. Esta doxología que eleva el apóstol Pablo termina diciendo para la alabanza de su gloria. No hay otra razón más grande, no hay un objetivo más importante que el Señor persiga en la vida de nosotros que para vivir para su gloria. Por eso hemos sido creados y por eso somos salvos y redimidos a través de Cristo Jesús, porque vivimos para la alabanza de su gloria. Si esto no consume su ser, si esto no define sus planes, déjeme decirle, hermano, es un hombre sin propósito bajo la tierra. Es un hombre que hará lo que hará, pero al final de los días será un frasco vacío, porque nunca estará lleno del propósito por el cual Dios lo ha creado. Y Dios también ha derramado su sangre a través de Cristo Jesús, porque nos hizo para la alabanza de su gloria. Si la gloria de Dios consume nuestros pensamientos, si la gloria de Dios llena nuestras vidas, si la gloria de Dios nos anima a vivir para Él, entonces vamos a estar en un buen camino. Cuando nosotros tratamos de definir qué es el pecado ante los ojos del Señor, cada buen teólogo, cada buen hermano tiene su propia definición. Desde escuela dominical tratamos de definir el pecado, cualquier cosa que quebranta la ley de Dios, cualquier cosa que no le gusta a Dios. Pero podemos nosotros dar bajo este enfoque una mejor definición. Un viejo pastor, meditando en esto, dijo lo siguiente: el pecado es cualquier cosa que viene de parte del hombre que ofende y quita la gloria a Dios. Y es la verdad. Cualquier cosa que nosotros hagamos que menosprecie la gloria de Dios se convierte en pecado. El centro de todo lo que estamos meditando en el Evangelio, en la palabra del Señor, en nuestra iglesia, no es el hombre, sino es el Señor. Nosotros nada más somos una creación y hemos sido rescatados como instrumentos para la alabanza de su gloria. El fin del Evangelio es tener a un hombre conforme a la imagen del Señor para la alabanza de su gloria. O sea, todo se trata de Él, comienza con Él y termina con Él. Y usted dirá, tenemos un Dios entonces bastante egoísta. Hermano, Él es Dios. Y por ser Dios, Él merece gloria, honra, honor y poder. Y elevó esa gloria, y nosotros elevamos nuestras notas de alabanza al Señor y exaltamos a lo sumo a Cristo Jesús, porque mostró su gloria con máximo esplendor, derramando su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres del pecado y seamos redimidos. Por eso Él merece gloria, honra, honor, poder, sabiduría, y toda la Biblia dedica a Él la gloria y la honra, y la vida del creyente se trata de esto. Así que Dios no es egoísta, Él lo merece. Él lo merece, no solo por los que nos creó, sino también de la forma en que Él nos rescató, manifestando su gloria hasta lo sumo. Y entonces esto que nos convierte a nosotros, ¿dónde está la verdadera dicha? ¿Dónde está el verdadero gozo? ¿Dónde está el placer del creyente? ¿Dónde está el disfrute de la vida? En Cristo Jesús. El deleite más grande del creyente es, digamos así, en el buen sentido, el placer más grande del creyente, el gozo más elevado que uno puede imaginar, consiste en vivir para la gloria de este Dios.
si su deleite más grande no es darle gloria, honra, honor y sabiduría y darle todo el poder a nuestro Dios, si nosotros no disfrutamos al venir a la iglesia y exaltar su nombre, si nosotros no nos gozamos al abrir su palabra y meditar en ella, si nosotros no nos gozamos en darle la gloria con cada acontecimiento en nuestras vidas, aun las circunstancias sean malas, si nosotros no nos deleitamos en vivir honrando su santo nombre en santidad, en justicia, entonces debe examinar su vida. Si su gozo más grande sigue siendo los deseos de su carne, si su deleite más grande es todavía hacer lo que ese vano corazón demanda, si aún se divierte en la concupiscencia, si aún su vano razonamiento lo lleva por el camino de los prevaricadores y se siente en la mesa de escarnecedores, si ese es su deleite, si su deleite es lo material, si su deleite más grande es lo económico, si su deleite más grande es cualquier otra cosa que no sea darle la gloria y honra al Señor, usted debe examinar su vida. Así que volviendo a la palabra de Dios en esta noche, el libro de Efesios, en el capítulo 1, para resumir lo que estamos viendo antes de desarrollar nuestro mensaje, es bueno que podamos entender esto. La palabra del Señor nos muestra el propósito del libro en el capítulo 3, en el verso 21. A Él sea la gloria, hablando del Dios el Padre, en Cristo, primero en la iglesia, que es el escenario, el medio es en Cristo. Él es el actor importante por las edades y por los siglos de los siglos. Entonces el apóstol Pablo está enseñando a estos hermanos en Éfeso, en una ciudad cosmopolita, sí, lleno de grandes culturas y arte, pero sumamente inmoral y perversa e idólatra. Cómo Dios puede levantar una iglesia donde dice Diana, a Diana y los efesios sea la gloria. Dios dijo no, a Él sea la gloria en la iglesia, y estableció una iglesia local en Éfeso, y esta carta va a ir circulando por todas las iglesias, probablemente en Asia, porque es prácticamente para nosotros una bendición como iglesia local meditar en ella. Así que si queremos nosotros vivir para la gloria del Señor, alguien no es mío. Si alguien quiere de veras entender la razón de su existencia y como iglesia debemos ser una iglesia donde el Señor es glorificado, el libro de Efesios es el tema. Entonces los primeros capítulos del 1 al 3, la palabra de Dios a través del libro de Efesios nos muestra las razones por las que glorificamos al Señor. Nuestra adoración al Señor no es vana, no es mecánica, no debe ser superficial, no debe ser solo una corriente a seguir. Nuestra adoración al Señor es producto de nuestra meditación en Él. Y el libro de Efesios en los primeros 3 capítulos contiene doctrina. Yo sé que hay alguno que dirá, pero qué aburrido, pastor, meditar en la doctrina. Pero las doctrinas son las verdades que hacen el cimiento fuerte en nosotros, en Cristo Jesús, y nos dan las razones por las cuales nosotros glorificamos al Señor. Mire, la razón por la que muchos no viven para la gloria de Dios, menosprecian la gloria de Dios, podemos seguir viviendo en el pecado y quitamos la gloria al Señor y vivimos para la gloria del hombre o para la gloria de alguna institución humana, es que no conocemos la gloria de Dios. De eso se trata los primeros 3 capítulos. El apóstol Pablo nos llama a la gran cima llena de verdades en cuanto a la gloria de Dios. Así que comienzo otra vez. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando decimos a Él sea la gloria, ¿qué estamos pensando bajo la palabra de Dios? No solamente voy a repetir lo que el predicador de moda dice, no solamente lo que yo pienso. Si yo quiero conocer la gloria de Dios, ¿a dónde debo acudir? A su palabra. ¿Qué es la gloria? La palabra es doxa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, bueno, el Nuevo Testamento es referencia de peso. En el Antiguo Testamento es lo mismo, pero tiene que ver con brillantez. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de la persona del Señor, es la manifestación de su valor, de su peso. La gloria de Dios es la manifestación de su carácter, es la manifestación de sus virtudes, más que eso, sus perfecciones, la manifestación de su santidad, de su amor, de su bondad, de su justicia, de todas las perfecciones, de su poder, más allá de lo que usted y yo podemos imaginar, de su sabiduría. Los cielos cuentan parte de esa gloria, pero Cristo Jesús es la manifestación, es la palabra hecha carne, y hemos contemplado la gloria del Señor elevada a notas superiores al contemplar a Cristo Jesús. En Juan 1:14 la palabra de Dios dice, y aquel verbo fue hecho carne, y luego dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria.
como hemos conocido el amor de Dios a través del amor de Cristo, como hemos conocido el perdón de Dios a través del perdón de Cristo, como hemos conocido el poder de Dios a través del poder de Cristo. Y Él elevó a lo sumo su gracia en la cruz del Calvario. La gloria de Dios brilló aún más cuando Él derramó su sangre por nosotros. Oh, mi amado hermano, nuestro trabajo es darle la gloria al Señor, pero no lo vamos a hacer si no lo conocemos y no hemos experimentado su gloria. Dirá alguno, pero yo conozco al Señor. Es muy probable que usted siga ciego. Aunque el sol brille, pero el ciego no puede disfrutar y no puede ver la brillantez del sol. Aunque él no quiera ver, aunque él no pueda ver, el sol va a seguir brillando. Aunque este mundo no quiera reconocer y darle la gloria al Señor y busque darse la gloria a sí mismo, porque somos ególatras por naturaleza, que buscamos nuestra propia gloria, la gloria de Dios va a seguir resplandeciendo. Nadie va a quitarle gloria, nadie va a agregarle gloria, Él va a seguir resplandeciendo. Pero nuestro trabajo, a pesar de eso, es darle gloria y honra. Pero para eso tenemos que conocerle. Así que en ese afán el apóstol Pablo nos está mostrando los versos de 3 al verso 14, 3 grandes razones acerca de nuestro Dios para darle la gloria. Y hemos meditado en ello. Desde el versículo 3 hasta el verso 6, donde está la primera aparición, el verso 6 de este estribillo para la alabanza de su gloria. ¿Por qué decimos bendito sea el Dios y Padre en el verso 3? Porque eleva nuestra voz y nuestra vida y nuestra alma puede decir, alma mía, bendice a Jehová. Mirando el Salmo 103, ¿por qué? Porque Él nos predestinó. Hemos meditado en 11 verdades sobre la predestinación y básicamente, hermano mío, no es una doctrina para pelearse, no es una doctrina para levantar una bandera teológica, es una doctrina para darle la gloria al Señor, porque sin merecerlo, en su pura soberana gracia, en su amor nos escogió a través de Cristo Jesús, que es el cumplimiento de esa verdad. Luego hemos meditado a partir del verso 6 en adelante, especialmente hasta el versículo 10, hemos considerado la segunda gran bendición. La primera tiene que ver con el trabajo del Padre. El trabajo del Padre era predestinarnos en Cristo Jesús desde la eternidad. La segunda tiene que ver con la obra de Jesucristo, el Hijo del Señor, Dios entre nosotros, y Él nos ofreció redención. La Biblia nos dice en el verso 7, en quien tenemos redención, hemos visto el método por su sangre y hemos aprendido 5 lecciones acerca de la redención en Cristo Jesús. Así que el trabajo del Padre ha sido predestinarnos y el apóstol Pablo dice, bendito sea Dios. Gracias a Dios por esa bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso le doy la gloria. Así que el apóstol Pablo sigue escalando las verdades por las cuales damos gloria al Señor en esa gran cima de las bendiciones celestiales. Y luego dice, y le doy la gloria y honra al Señor y vivo para la alabanza de su gloria, porque Él también me redimió en Cristo Jesús por su sangre. Tengo perdón de pecados, la deuda ha sido cancelada. Hemos tratado 5 lecciones sobre ello. Y ahora nota, a partir del verso 11 en adelante, la obra tiene que ver ahora con el trabajo también del Espíritu Santo. La obra perfecta del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo están en la perfecta armonía en la salvación del hombre, porque no solo hemos sido predestinados en Cristo, no solo somos redimidos por la sangre de Cristo, sino también tenemos herencia en Cristo Jesús, y el sello de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Del verso 11 al verso 14 es lo que estamos meditando. Así que entremos a nuestra tercera bendición, la herencia en Cristo. Dentro de esto nosotros hemos dado una buena definición. No voy a repetir todo porque nos vamos a pasar el tiempo repitiendo, pero básicamente hemos visto qué es la herencia en Cristo, porque el verso 11, relacionando al verso 10, dice, en Él, hablando de Cristo como Redentor, asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia, aunque no hemos disfrutado todavía esa herencia. Hablando del futuro, ya somos herederos. ¿Y en qué se trata esta herencia? ¿Cuál es la herencia que tenemos? Y hemos dicho que la herencia en Cristo es el aspecto de la salvación, que ante todo es el fiel cumplimiento del Señor en el futuro. Y hemos dado nosotros la definición de esta herencia. Es la porción eterna asignada por Dios a cada uno de los creyentes en Cristo, siendo resultado de la elección soberana del Señor y del derramamiento de la sangre de Cristo para redención de nuestros pecados. Y básicamente hemos terminado diciendo que la herencia en nuestras vidas, esta porción que disfrutaremos por la eternidad, esta verdad asignada hacia nosotros, este bien es Cristo Jesús,
por toda la eternidad. Mi amado hermano, cuando la Biblia habla de herencia, habla de la posición espiritual que tendremos con el Señor por toda la eternidad. Hemos visto eso en Efesios 2:6, sentados con Cristo. Cuando el Señor habla de nuestra herencia en Cristo Jesús, la porción que recibiremos, es lo que el Señor ha ganado por nosotros sin merecerlos. No solo es la posición que tendremos eternamente con Cristo, sino la relación que tendremos eternamente con Cristo, con Dios. Porque según el libro de Efesios 1:5, ahora somos adoptivos. Somos hijos y somos tan amados como el Señor es amado. Ve la herencia, hermano mío. Trabajamos, nos esforzamos, queremos dejar algo a nosotros, y la herencia no solo es material en la vida en el Señor, la bendición espiritual. Ya soy bendito porque tengo la herencia, que es lo que usted debe perseguir. En este instante hay muchas personas que están luchando por un pedazo de terreno, lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde, y su alegría más grande está en conseguir la porción que al final su padre le ha heredado. Esta es mi herencia, gracias, mi herencia, mi porción. Hermano, el creyente, más que buscar algo material, la herencia está en Cristo Jesús, que es lo que anhela nuestro ser, sin merecerlo, tener esta posición delante del Señor, sentado juntamente con Él. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué anhela el creyente? Mantener esta relación íntima y estrecha juntamente con el amado por toda la eternidad. ¿En qué consiste nuestra herencia? En 1 Pedro capítulo 1, verso 3 al verso 4, nos describe algunas verdades sobre la herencia futura. Es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Describe esta herencia tan gloriosa. O sea, la vida que tendremos por toda la eternidad es la vida que vamos a disfrutar de la gloria del Señor, rodeándonos y viviendo de ella y viviendo para ella. O sea, es el anhelo más grande. Si usted quiere ir al cielo, hermano, y no anhela esta posición delante del Señor, esta relación con el Señor, vivir dentro de la gran esfera de su gloria, conforme a la imagen de Cristo Jesús, y participar de su reino y su gloria, y eso no lo anhela usted, tiene un serio problema. ¿Para qué entonces quiere ir al cielo? Un reflejo de que nosotros vivimos en esta herencia es que mientras estamos en esta tierra, amamos estar con Cristo Jesús, amamos vivir esta relación íntima y estrecha, amamos vivir la extensión de su reino y darle gloria y honra. Cuando miramos el libro de 2 de Corintios 1, el verso 20, la herencia en el Señor también consiste en el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Y la Biblia nos enseña en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, como hemos visto con detalle, que todas estas promesas son preciosas y grandísimas. O sea, lo que anhelamos son realidades por la eternidad. Es lo que nos espera. Si mañana más temprano estamos cruzando el valle de sombra y de muerte, ¿qué debe venir a nuestra mente? Bueno, vamos a mirar la realidad de nuestra herencia. Finalmente vamos a ver el fiel cumplimiento de todas las promesas sobre la salvación futura con el Señor. Anhelamos vivir sin la presencia del pecado. Anhelamos ser cubiertos por la persona y la presencia de nuestro Dios y su gloria. Anhelamos esa comunión íntima con el Señor. Anhelamos estar sentados juntamente con Cristo. Anhelamos, hermano mío, participar en la adoración eterna. Anhelamos al Señor Jesucristo, es nuestra herencia. Así que, mi amado hermano, la herencia es Cristo mismo, y todo lo que Dios da y todo lo que Dios es en Cristo por toda la eternidad, esa es la herencia que usted debe anhelar. Ahora, la gran verdad que hemos predicado es: los hijos de Dios vamos a recibir esta herencia en Cristo. Lo tenemos ya, un día será una realidad en nuestras vidas. Y la gran pregunta es: ¿en qué consiste entonces esta herencia? Hay 5 verdades que vamos a seguir meditando, que nos ayudarán a entender más acerca de esta herencia. La primera verdad que hemos visto es el fundamento de la herencia en Cristo Jesús. Luego estamos viendo el origen de la herencia, y hoy vamos a mirar el propósito de esta herencia. Hay 2 verdades más: cómo accedemos a esta herencia, básicamente el Evangelio, y cuál es la garantía de esta herencia, y es el sello, que es el Espíritu Santo como arras en nuestras vidas. Así que volvamos a la palabra del Señor, hermano, y medite rápidamente en esta primera lección, esta primera verdad sobre la herencia en Cristo Jesús. Hermano, goces en esa verdad. ¿Quién es el fundamento de la herencia en Cristo? ¿Qué es el fundamento de la herencia en Cristo? El verso 11 dice, ¿qué dice? En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Sobre qué se basa nuestra herencia? En Cristo Jesús. Él es el fundamento de nuestra herencia, porque la Biblia dice: en Él, en Él, en Él. ¿Por qué?
Porque tanto como nosotros somos predestinados en Cristo, somos salvos, disfrutamos de la redención por la sangre de Cristo y estamos en Cristo, lo mismo tiene que suceder con la herencia. Es más, si hay otro tema paralelo que aviva el libro de Efesios, luego de la gloria de Dios, es la relación que tenemos con el creyente. Un viejo pastor predicó varias veces el libro de Efesios a su congregación una y otra vez, y lo que logró meditar al final de sus días como resultado de muchos hermanos de su iglesia es la increíble relación que tuvieron ellos con su Señor. Desarrollaron una relación íntima y estrecha porque entendieron la relación que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo. Así que cuando miramos la palabra del Señor hablando de la herencia, no es la excepción. Si tenemos una herencia, el fundamento de esa herencia es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es exclusividad de Cristo. Somos salvos por Cristo. Sin Cristo, ¿qué tenemos? Condenación. Si su sangre no limpia nuestros pecados, nosotros seguimos siendo examinados por el Señor como aquellos que están muertos en delitos y pecados y merecedores del infierno eterno. Así que es fundamental entender que Cristo es el cimiento de nuestra herencia, porque sin Cristo solo hay condenación. También es importante entender que el fundamento de nuestra herencia es Cristo, no solo porque somos exclusivos de Él, sino porque también estamos unidos a Él. Y la palabra en Cristo, la palabra el verso 11, en Él, nos anima a entender, hermano mío, que nuestra vida está ligada estrechamente al Señor. Nuestra vida espiritual está estrechamente ligada al Señor. Nuestra vida tras la senda está primero señalada por la puerta estrecha que es Cristo Jesús. En Él hemos sido juntamente crucificados. Con Él hemos sido juntamente sepultados, como Romanos 6, y con Él hemos resucitado juntamente. Lo que pasó en la cruz del Calvario no solo es un sacrificio propiciatorio, es decir, el Señor fue satisfecho al derramar su ira sobre Cristo Jesús para el perdón de pecados. También ha sido un sacrificio expiatorio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero también ha sido un sacrificio sustitutorio, porque usted y yo hemos sido reemplazados por Cristo. Pero también es un sacrificio incluyente, porque con Cristo hemos sido crucificados, con Cristo hemos sido sepultados y con Él hemos resucitado para una nueva vida en Cristo. Si no vivimos disfrutando de esa vid, el pámpano va a perecer. Si no tomamos la savia de Cristo Jesús y su poder en nuestras vidas y su vida en nuestras vidas y su espíritu en nosotros, vamos a ser hombres marchitos, llenos de religión. Así que la herencia en Cristo Jesús debe entenderse, el fundamento es Él, porque sin Él y su sacrificio hay condenación. Porque si no estamos unidos a Él, si no vivimos para Él, si no vivimos con Él, si no vivimos en Él, entonces estamos nosotros perdiendo el tiempo en una vana religión. Ahora, otra verdad que hemos entendido en cuanto a la herencia en Cristo Jesús como fundamento es que la herencia le pertenece a Cristo. Por eso la Biblia dice en Él, en Él, en Él, en Él. Repite varias veces. Cuando hablamos de la herencia en Cristo, debemos entenderlo de las dos formas que se predica la palabra de Dios, y las dos están muy bien interpretadas. Primero nos da la idea de que nosotros le pertenecemos a Él, porque la Biblia dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia de Cristo Jesús? Nosotros. En el libro de Juan 17, Él siempre va a hablar acerca de los suyos. Padre, tú me diste a estos y Él va a morir por nosotros. En Juan 13, los amó hasta el fin. ¿En qué consiste la herencia? Es que nosotros somos la herencia de Cristo Jesús. ¿Y en qué consiste la herencia? Es que también Él es nuestra herencia. Es decir, pertenecemos a Cristo y Él pertenece a nosotros. Dios se ha dado a nosotros y nosotros hemos sido dados a Cristo Jesús a través del Padre. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo Jesús. Estamos en su Espíritu y su Espíritu está en nosotros. Por eso, hermano mío, el cimiento de la herencia es Cristo, porque le pertenecemos y Él a nosotros nos pertenece. Así que meditando todo esto, hermano, en la palabra de nuestro Dios, usted debe darle gloria, honra y honor a nuestro Dios, porque el cimiento de esta herencia es Cristo Jesús. Sin Él hay condenación. Estamos unidos a Él. Sin Él nosotros vamos a perecer, vamos a marchitarnos, y además Él es nuestra herencia y nosotros somos su herencia. Hemos meditado en eso. Ahora note la segunda gran lección de la herencia en Cristo Jesús. Anhela los lugares celestiales por toda la eternidad. Tiene una esperanza de vida eterna al momento de partir, usted y los suyos. Puede decir, he dejado mi mejor legado en esta vida, y no es una tierra asegurada para mis hijos, hablando de lo material, sino la herencia. Cristo es mi herencia y mis hijos tienen esa herencia.
tienen a Cristo Jesús, tienen ese reposo. Puede decir como el salmista en Salmos 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la herencia que Jehová me ha dado. Y más abajo dice, Jehová es la porción de mi alma. ¿Puede usted gozarse en eso? Entonces el cimiento de la herencia es Cristo Jesús. Sin Él hay condenación. Si no vive unido a Él, va a marchitarse, va a perecer. Él es nuestra herencia y nosotros somos su herencia. Ahora, la otra lección que estamos aprendiendo es el origen de la herencia. ¿De dónde procede todo esto de la herencia? ¿Quién ideó el concepto de esto? ¿Quién planificó todo? Y la palabra de Dios dice en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el versículo 3 y el verso 4, sabemos quién es el que planificó todo esto. Y volvemos nuevamente al Padre. El origen de la herencia en Cristo Jesús es el propósito soberano del Padre. La perspectiva de nuestra herencia, la perspectiva de nuestra vida eterna con el Señor, no está definida bajo los nuevos teólogos de estos días, no está definida por los evangelistas de la prosperidad, no está definida por mi imaginación como creyente. La perspectiva eterna de la vida del creyente en Cristo Jesús, en su herencia, está ya definida desde la eternidad bajo la luz soberana del Padre. Así que es importante entender esto. El Padre, según la palabra del Señor nos dice, habiendo sido predestinados, o sea, la decisión eterna de obtener herencia no proviene ni siquiera de nosotros, provino desde la eternidad del Padre. Y la intención de esta herencia es sabia porque nos hizo herederos con un propósito. La Biblia dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Nota, conforme al propósito. La idea de la palabra aquí es un plan. Es un plan. O sea que la herencia se origina en el Padre según su decisión soberana. La herencia se origina en el Padre porque Él ya estableció sabiamente un propósito. La herencia se origina en el Padre porque dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Él va a hacer con todo el poder que tiene posible esto. Él va a ejecutar esta herencia. Así que cuando hablamos del origen de la herencia, hablamos de la decisión del Padre, hablamos de la intención del Padre con un propósito y hablamos de la ejecución del Padre. El que comenzó la buena obra la va a concluir. Hemos meditado esto con grandes verdades y no pretendo ir por detalle porque nos va a tomar el tiempo. Ahora vamos a la palabra del Señor y gócese esta noche de este tercera verdad en cuanto a la herencia. Entonces hemos visto el fundamento de la herencia, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Hemos visto el origen de nuestra herencia, ¿quién es? El Padre, en su decisión soberana. Conforme a su poder, Él va a realizar todo esto y con un propósito soberano. Nosotros no somos producto de la casualidad. Así que debemos ver la herencia y la vida eterna en Cristo Jesús bajo la luz del Padre. Ahora note el propósito de la herencia. Aquí está nuestro mensaje. Note la palabra del Señor, verso 12. A fin de que seamos, ¿qué dice, hermanos? Para la alabanza de su gloria. En el contexto es la segunda vez, pero en los primeros 14 versos, desde el verso 3 al verso 14, que si leeríamos en el original sería una sola oración, 3 veces se habla para la alabanza de su gloria con respecto de la obra del Padre, con respecto a la obra de su Hijo y con respecto a la obra de su Espíritu. O sea, toda bendición, toda obra que el Señor en su gracia hizo a nuestro favor, termina con esto, para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Así que aquí está el propósito de la herencia en Cristo Jesús, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y aquí está nuestro mensaje para esta noche. Los otros 2 verdades en cuanto a la herencia lo meditaremos después, porque uno tiene que ver como el medio para obtener la herencia es el Evangelio, y lo otro, el sello para esta herencia, es la doctrina del Espíritu. Así que parecen pequeños versículos, hermano. Es un pequeño libro, el libro de Efesios, solo 6 capítulos. No le tomará más de 5 minutos leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer, pero es un libro condensado. Si usted lo pusiera sobre, digamos, la sopa de las doctrinas, wow, tendría un caldo bien consistente porque se va a disolver. Cada cosa que está aquí es profunda en las verdades del Señor. Y el apóstol Pablo está
navegando en ellas y está yendo a las profundidades, y cuanto más hondo llega, solo dice: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. O si estuviera subiendo, Él estaría escalando paso a paso la obra del Padre, el Hijo, del Espíritu, y ahora está aquí, lo que obtiene en bendición eterna a través de su herencia, y por eso solo puede decir: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, para la alabanza de su gloria. Así que cuando meditamos la palabra del Señor, note, hermano mío, las Escrituras dice: para la alabanza de su gloria. Este es el propósito de la herencia. Mire, la herencia no es algo que usted y yo merezcamos. No merecemos. La herencia no es la recompensa de una gran vida que ha tenido en la tierra, justa y piadosa delante del Señor. No lo merece. Si aún podemos vivir una vida justa y piadosa, es porque la obra del Señor ha sido en nuestras vidas manifestada a través de su Espíritu en nosotros. Pero la herencia no es algo que usted y yo merecemos. Si nos anima un día a estar con el Señor cara a cara por toda la eternidad. Qué herencia en Cristo Jesús. Qué herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Pero hermano mío, básicamente la herencia tiene un gran propósito. ¿Qué debe producir esto en nosotros? Porque en tiempo pasado tuvimos herencia, aunque la herencia recién será algo real cuando estemos en su presencia eternamente. Porque la herencia produce este efecto. Por esto hemos sido salvos. Por esto tenemos todas estas promesas de vida eterna. Y es lo que vamos a hacer según el plan eterno del Señor, de vivir para la alabanza de su gloria. Entonces, si nota esto, hermano mío, lo que produce la salvación es alabanza en la persona que ha sido salva por la gracia del Señor y tiene la esperanza de vida eterna. Porque ahora su vida cambió. Ya no vive para la alabanza de su propia gloria. Ya no vive para la gloria de otros hombres. Ya no vive para envanecerse, sino vive completamente humillado para la alabanza y gloria de Dios. Es lo que hace ahora. Y es lo que anhela con todo su ser y disfruta, como dijimos al principio, porque es lo que hará por toda la eternidad. Cuando formamos parte de ese gran grupo de huestes celestiales, aquellos salvos por la gracia de Cristo Jesús, y el coro de los ancianos, y el coro de los querubines, y el coro de los huestes celestiales, y el coro de toda la creación en el cielo y la tierra y bajo la tierra, ¿qué estaremos haciendo? Dando la gloria y honra, honor al Señor por toda la eternidad. O sea, este es el propósito más grande. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Dios nos da herencia para la alabanza de su gloria. Ahora, si nota, hermano mío, el propósito de esto, el contexto de la alabanza de su gloria, debe notar el énfasis. Porque 3 veces dice: para la alabanza de su gloria. Es el estribillo, es el coro de esta gran doxología, de esta alabanza al Señor. O sea, es sumamente importante en el contexto que se escribe. Está haciendo un gran énfasis. O sea, hermano mío, todo lo que usted entiende hoy, esto debe resaltar. Aunque no entienda muchas verdades, las 11 lecciones sobre la predestinación, las 5 lecciones de la redención, si simplemente ha experimentado en el Señor que Dios lo escogió sin merecerlo y mandó a su Hijo derramar su sangre para que usted sea salvo en Cristo Jesús, y depositó el Espíritu Santo como arras, como sello de su herencia, usted debe vivir naturalmente para la alabanza de su gloria. O sea, el énfasis en su vida no es usted egoístamente, en sus planes, en sus sueños, en sus propósitos, en su vida que sigue la corriente de este mundo. No, su vida no está centrada en usted. Su vida está plenamente cimentada, centrada y dirigida para la gloria de Dios. Ese es el énfasis. Por eso, ¿qué es pecado? Si llevamos al contexto del libro de Efesios, cualquier cosa en mi vida que menosprecia la gloria de Dios. O sea, no solo pecado es mentir, que está mal. Hasta el hombre impío sabe que no debe mentir. Hasta el peor de los hombres sabe que no debe matar. Dios puso conciencia y remordimiento, parte de su naturaleza humana, aunque muchos han menguado esto con sus continuos actos delictivos ante la presencia de Dios. Pero hasta ellos saben eso. Pero el creyente debe tener una mejor verdad sobre lo que es pecado. Es todo aquello que menosprecia la gloria de Dios. ¿Sabe cómo lo hacemos? Cuando decidimos por nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, ofendemos su gloria, su soberanía. Porque yo voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que Dios quiere. Y cada vez que hago esto, menosprecio su soberanía y por ende su gloria. Él no es glorificado.
Cada vez que mentimos, le quitamos su gloria. Cada vez que robamos, le menospreciamos. Cada vez que le somos infiel. Cada vez que nuestro corazón acuña malos pensamientos, homicidas, de adulterio, fornicaciones, menospreciamos su gloria. Somos, por naturaleza, hombres ególatras, vanidosos. No le damos la gloria que Él merece. No le damos la gloria que le corresponde. Y aún en la vida del Señor, puede meditar no en la vida del otro, sino en su vida. ¿Cuántas veces el día de hoy ha menospreciado la gloria de Dios? ¿Ve? Nuestra visión o nuestra cosmovisión sobre este mundo cambia cuando miramos la gloria de Dios y cuando nos dirigimos a la gloria de Dios y cuando vivimos en la gloria de Dios. Hermano mío, cuando miramos la palabra del Señor, entonces puede ver que esta expresión para alabanza de su gloria en su contexto es muy importante, porque es el propósito de la herencia. Puede ver que esta expresión para alabanza de su gloria es algo enfático en nuestras vidas, de ser un tema primordial. Pero esta alabanza para su gloria también es una expresión que brota de forma natural. No es una expresión mecánica del apóstol que dice, a Él sea la gloria en la iglesia y voy a vivir como yo quiero. No es una expresión tan superficial que dice, Él sea solo la gloria en la iglesia, pero en mi casa no. No. Es una expresión que brota de forma natural, producto de las verdades experimentadas en Cristo Jesús. Es producto de la obra de la gracia a través de estas bendiciones que el apóstol Pablo nos está predicando. O sea, esta expresión nace de una forma natural. En agradecimiento, el apóstol Pablo dice, si Él me escogió, si Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y depositó su espíritu en mí, haciendo de mí una nueva criatura, yo siendo un hombre indigno, atestado de toda iniquidad, muerto en delitos y pecados, si Él me dio vida, entonces ¿cómo no voy a vivir para su gloria y su honra? A Él sea la gloria, porque sin merecerlo Él me salvó. Por eso Efesios 2, el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Comienza con Él y termina con Él. Es un privilegio para vivir para su gloria. Así que esta expresión también nos anima a usted y a mí a meditar en nuestras vidas. Podrá usted decir con toda naturaleza, es producto de estos beneficios del Señor, que no solo es una expresión vana, sino es enraigada en su corazón, promovida por el amor y las verdades del Señor, y dice, a Él sea la gloria. ¿Cómo no voy a vivir para aquel que me salvó? ¿Cómo no voy a vivir? Por eso venimos esta noche, porque a Él sea la gloria. Vivo para la alabanza de su gloria. Por eso vamos a seguir invirtiendo en predicadores. Iremos hasta el último de la tierra, porque a Él sea la gloria. Por eso traemos a nuestra familia, porque a Él sea la gloria. Por eso hablo la palabra de Dios en mi hogar, porque a Él sea la gloria. Por eso medito en las escrituras de día y de noche, porque a Él sea la gloria. Por eso amo la santidad, porque a Él sea la gloria. Por eso me arrepiento cada vez que ofendo el trono del Señor y su soberana gracia. A Él sea la gloria. Por eso hay arrepentimiento de pecados, porque no quiero que la gloria del Señor sea menospreciada en mi vida, ni en mi familia, ni en nuestra iglesia. Ahora, esta expresión también nos anima a meditar en algo más, en una realidad, para la alabanza de su gloria. El varón que está hablando aquí no es cualquier hombre. Recuerda, es Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Es un hombre consumido de la gloria del Señor. Desde el libro de Hechos 9 podemos ver, atrapado e totalmente impactado por la gloria de Cristo Jesús, entendió lo que Él hizo por su vida, y su vida fue completamente transformada de un hombre vil y pecador y perseguidor y asolador de la iglesia a un hombre defensor del evangelio que vive para la gloria de Dios. Así que el hombre del Señor, lo que dice, no solamente para la alabanza de su gloria, está acompañada a esta expresión con la fuerza de su voz y sus cuerdas vocales, sino Él dice para la alabanza de su gloria con una vida plenamente entregada para el Señor. Es decir, su vida
predica que el hombre vive para la gloria de Dios. Si preguntases a Silas, un fiel acompañante del apóstol Pablo, ¿qué puedes decirme del ministerio de este hombre? Este vive para la alabanza de su gloria. Cada palabra que dice, cada lugar al que visita, cada iglesia que establece, cada lucha que mantiene, cada azote que soporta, lo que puedo ver en su vida, que el hombre vive consumido para la gloria del Señor. ¿Podrá nuestros hermanos cercanos, nuestros familiares, esposa, hijos, dar testimonio de que vivimos para la alabanza de su gloria? El plan del Señor es ese. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo 5, del verso 13 en adelante, que somos luz delante de los hombres y que somos sal delante de los hombres, y nuestra luz debe alumbrar así para que glorifiquen al Padre. El libro de Tito nos enseñó en el capítulo 3 que nuestro verdadero evangelio es a través de nuestras vidas transformadas, sanos en la fe. Eso manifiesta y da la gloria al Señor. Eso honra su palabra. Ahora, volviendo a las Escrituras, hermanos, si entendemos un poco de esto, usted puede meditar entonces en las Escrituras hoy. Cuando meditamos en la palabra del Señor, si vivimos para la alabanza de su gloria, en esta noche permíteme poner algo más en su corazón, porque según la palabra del Señor, aquí podemos encontrar 3 aspectos de este propósito de vivir para la alabanza de su gloria. Dios espera que viva para la alabanza de su gloria. Dios demanda. Esto debe ser un fruto natural. Esto debe ser enfático en su vida. Vive o no para la alabanza de su gloria. Todo lo que hace en su vida le trae gloria, honra, honor y poder. Ya sea usted un judío, ya sea usted un gentil. Todos los que somos en Cristo Jesús estamos hechos para la alabanza de su gloria. Él nos llamó para eso. Él derramó su sangre para eso. Él nos depositó su espíritu y herencia para eso, para la alabanza de su gloria. Ahora, hay 3 aspectos de este propósito. Primero, debemos entender esto. Es un propósito definido por Dios. Note la Biblia en el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. El verso 11 está hablando de la obra del Padre y continúa la obra del Padre en el verso 12 hablando con este propósito. O sea, este es un propósito definido por Dios. ¿A fin de qué? Es el primer aspecto. O sea, esto no es un accidente. Mire, Dios no nos salvó para que nosotros simplemente existamos. Dios no nos salvó para que simplemente cumplamos lo que nos hace feliz. Dios no nos salvó solamente para que sigamos un sueño propio. Dios no nos salvó para que usted haga su vida conforme a sus deseos. No, Dios nos salvó, derramó su sangre, depuso su espíritu en nosotros para que seamos algo ante Él y vivamos para Él. No se trata solo de un futuro bonito, no se trata solo de una identidad eterna, se trata de una identidad presente con una fidelidad eterna. Vivimos para la alabanza de su gloria. No somos salvos con un fin en sí mismo, somos salvos porque Cristo Jesús y con el Padre en su gracia sabían que nos salvó para que viviésemos para su gloria. La salvación tiene esto. ¿Para qué nos salvó? No para nuestra comodidad, no para tener solo el dinero que queremos, el carro que tenemos, la casa que queremos, la vida sin problemas que tenemos. Todos los evangelistas de la prosperidad no entienden esta herencia en Cristo Jesús, que solo buscan lo material. Nos salvó para vivir para su gloria. La herencia no es el premio, es el instrumento de un Dios que va a cumplir su propósito eterno en nuestras vidas. Así que la herencia no termina con nosotros, ni siquiera empieza con nosotros, empieza con el Señor y termina con el Señor. Mi amado hermano, así que lo que consta en nuestras vidas, el primer aspecto de vivir para la gloria del Señor es entender que Dios definió esto. Su palabra nos anima a entender esto. Cristo por eso murió y el Espíritu de Dios por eso vive en nosotros. Si usted no vive para su gloria en todo lo que hace, no entiende absolutamente nada de la nueva vida en Cristo Jesús. Simplemente es un hombre vestido de religión. Así que, hermano mío, nosotros todo lo que debemos decir, hacer, pensar, realizar, aún el diseño de nuestro futuro debe ser para glorificar a Dios. La palabra del Señor nos enseña que todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Señor. Nosotros no deberíamos estar buscando alguna gloria nuestra. La gente debería decir, no solo esto es algo extraordinario, esto debe ser una gran bendición. No, todo lo que debemos hacer debe traerle gloria y honra al Señor. Hermano, cada cosa, cada aspecto de nuestra vida, cada pensamiento, todo debe exaltar la gloria de Dios. Que entonces debe glorificar a Dios, que debe glorificar al Señor.
Si usted entiende la certeza de su salvación, entonces vive para su gloria. Si usted tiene el gozo incomparable que Cristo le dio, entonces vive para su gloria. Si usted tiene alegría que rebosa, entonces debemos dar gloria al Señor. Si usted está en medio de las circunstancias más penosas y en el lodo cenagoso, consumido por los problemas y sus fundamentos se caen, aún así la gloria debe ser al Señor. Cada momento en nuestras vidas debe glorificar su nombre. Cada vez que escojo hacer lo correcto versus la inmundicia, a Él sea la gloria. Cada vez que yo pueda volver a la palabra del Señor y escoger el consejo del Señor sobre el consejo de los hombres, a Él sea la gloria. Cada vez que doblo mis rodillas, a Él sea la gloria. Hubo un viejo, muy viejo, compositor. Algunos de ustedes lo han escuchado, pero tiene una muy buena música, aunque el mundo no lo quiera reconocer el propósito. Él firmaba al final de cada partitura, a Él sea la gloria. Jonathan Sebastian Bach fue un hombre que quiso que todo su trabajo sea para la gloria de Dios. Pero la ilustración es perfecta porque cada página en nuestra vida, cada día que vivimos, cada momento que vivimos debe firmarse al final. Cada cosa que hemos hecho, a Él sea la gloria. Vivimos o no vivimos para la alabanza de su gloria. La palabra alabanza tiene que ver con una adoración real. La gloria, hemos meditado en eso, o sea, nosotros estamos tan agradecidos, manifestamos quién es el Señor y que entendemos más acerca de cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, cuán majestuoso es Él, su persona, su palabra, su obra. Por eso decimos, a Él sea la gloria, porque Él me salvó. Si algo bueno puedo presentar, a Él sea la gloria. Si soy lo que soy, a Él sea la gloria. Si tengo lo que tengo, a Él sea la gloria. Si no tengo lo que tengo, a Él sea la gloria. Si pongo a mis hijos aquí, si instruyo a ellos allá, si los apunto allá o no, a Él sea la gloria. Y cualquier cosa en mi vida que no glorifique al Señor, debemos corregirlo. El apóstol dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo en un matrimonio lleno de pleitos y contiendas, gobernado por los egos de estos casados, ¿cómo puedo decir yo vivo para la alabanza de su gloria? Si mi corazón está consumido por adulterio, fornicación y lascivia, ¿cómo puedo decir a Él sea la gloria? Si la vida de los míos es una vida desordenada, lejos del Señor, justificado en sí mismo, ¿cómo puedo decir a Él sea la gloria? Si he venido esta noche porque tengo que y no vine con el deleite de venir a la casa del Señor con gozo a tiempo y lo mejor para Él, ¿cómo puedo decir a Él sea la gloria? Si no he meditado este día en su preciosa palabra en el día y no voy a meditar en la noche, si no me despierto meditando en el Señor, si no termino en el Señor, si no examino mi día a día en cada palabra, decisión que he dicho, ¿cómo puedo decir a Él sea la gloria? Hermano, ¿sabe que los más grandes menospreciadores de la gloria de Dios está en la iglesia? Por eso Dios dijo, a Él sea la gloria en la iglesia, hablando de Dios el Padre en Cristo. Porque la iglesia es el gran escenario que Dios escogió para manifestar su gloria. No escogió el gran palacio chino, no escogió las grandes cortes en este mundo, no escogió los grandes paisajes de este mundo para manifestar su gloria tal como es Él y elevarlo hasta lo sumo. Él escogió un grupo de hombres normales que se congregan en su nombre en Cristo Jesús para manifestar su poder, su grandeza, su amor, su verdad, su misericordia, su incomparable sabiduría. Escogió el escenario de una iglesia local. Y el gran protagonista de todo es Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. Efesios 3:21. Así que, hermano mío, cuando miramos la palabra del Señor, por eso disfrutamos de orar, porque eso glorifica al Señor. Disfrutamos de la santidad, porque eso glorifica al Señor. Por eso disfrutamos de venir a la iglesia, porque eso glorifica al Señor. Por eso amamos la lectura de las Escrituras, porque eso glorifica al Señor. Ahora, vuelva a la palabra del Señor en esta noche rápidamente, el libro de Efesios 1, y note un segundo aspecto de vivir para la gloria de Dios. Primero debe entender que esto ha sido definido por el Padre. ¿Vivimos o no para su gloria? Segundo aspecto de si quiere vivir para la alabanza de su gloria, no solo debe entender que ha sido definido por el Padre, sino que ha sido centrada en Dios. No solo definida por Dios, sino centrada en Dios. Por eso dice, verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. De su gloria. Está centrada en Él. Aquí está el corazón del versículo. La palabra alabanza incluye confesión, declarar quién es Dios. Incluye también otros en usos en adoración. Exaltamos el valor de Dios.
Incluye también gratitud, reconocer lo que Él ha hecho a nuestro favor. O sea, cuando vivimos por alabanza de su gloria, se trata del Señor. Vivimos declarando al mundo quién es Dios. Vivimos exaltando el valor y las perfecciones y la obra de Dios. Y vivimos en una gratitud constantemente, en humildad, reconociendo que todo es del Señor y es para el Señor. Y la palabra aquí, alabanza, también involucra testimonio. O sea, nuestra vida convertida plenamente delante de los hombres como luz en una vida que ama al Señor, y la santidad y su palabra es una vida que glorifica al Señor. El libro de Romanos 12, el verso 1, la Biblia dice: oh, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es? Que nuestro culto racional. Culto es lo que se espera, es todo acto litúrgico, pero también nuestro estilo de vida racional. Logos es lo que se espera, pero también es lo que es espiritual. O sea, nuestra vida puesta en ese altar es una alabanza para el Señor. En ese altar confesamos quién es el Señor. En ese altar exaltamos su valor, sus perfecciones. En ese altar le damos gracias y gloria a Él. En ese altar vivimos constantemente dando testimonio a quien pertenece nuestra vida. O sea, el centro es Dios. Todo se trata del Señor. Vivimos para exaltar el peso, la majestad y el valor de nuestro Dios. Vivimos para darle el crédito al Señor en la salvación, en el diseño de la herencia. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Dios nos salva para que Dios sea celebrado como Dios en nuestras vidas. Dios nos perdona para que Él reciba la gloria. Dios nos da una nueva vida en el Señor para que Él reciba la gloria. La visión que tenemos sobre la salvación debe ser orientada siempre para la gloria de Dios. La visión que tenemos sobre la salvación del poder del pecado se orienta a la gloria del Señor. La salvación que tenemos de la pena del pecado se orienta para la gloria de Dios. La salvación que tendremos un día de la presencia y la posesión del pecado siempre se orienta para la gloria de Dios. ¿Habrá alguien de ustedes que presuma que todo lo que tiene es porque lo merece? ¿Habrá alguno de ustedes que pueda jactar en ese día cuando el Señor nos introduzca por su gracia a su reino y estemos con Él para siempre? ¿Habrá algo que usted pueda jactar sobre usted mismo? Absolutamente nada. Cuando hablamos de vivir para la alabanza de su gloria, el que definió todo esto fue Dios. Cuando vivimos y entendemos que vivimos para la alabanza de su gloria, debe entender que todo se trata de Él, por Él y para Él. Absolutamente nada de nosotros. Mire, si usted mira, la salvación comienza con el Señor y termina con el Señor. Su gracia en medio de nosotros, derramando su sangre, y al morir por nosotros comienza con Él y termina con Él. Pero si mira a la luz de la palabra de Dios, del libro de Efesios, como hemos leído, del verso 3 al verso 14, la obra del Padre, del verso 3 al verso 6, en escogernos, por eso a Él sea la gloria. La obra del Hijo, del verso 7 al verso 12, en la redención, derramando su sangre para perdón de pecados, por eso a Él sea la gloria. La obra del Espíritu hasta el final de los días, el sello y la herencia que tendremos por toda la eternidad, del verso 13 al verso 14, a Él sea la gloria. Solo cuando recordamos que todo es de Dios, a Él sea la gloria. Hermano, esto debe humillarnos completamente ante el trono del Señor, porque usted y yo no merecemos absolutamente nada, ni siquiera sentarnos aquí y elevar nuestra voz. Usted simplemente ha sido un hombre muerto en delitos y pecados, indigno del Señor, determinado al mal, y es responsable por su iniquidad y merecedor del infierno eterno. Ha quitado la gloria del Señor desde que tuvo conciencia en este mundo. Ha ofendido la soberanía del Señor. Aún en su corazón acuña maldad. Esta misma noche, Dios, que prueba los corazones, puede ver su vida, puede ver su corazón, que quita su gloria. No lo merece, ni yo. Pero por eso decimos, Él sea la gloria, porque sin merecerlo estamos aquí. Sin merecerlos, Él dijo, venid a mí. Sin merecerlos, Él se acercó a nosotros. Sin merecerlo, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y aún nuestra fe ha sido producto de su gracia al conocerle a través de su palabra. Si tenemos luz, ha sido por Él. Si tengo una mejor vida en el Señor, ha sido por Él. Si he sido más bendecido este año por mi familia, a Él sea la gloria. Si Dios nos dio este templo, es porque Él quiso y ha sido para Él. A Él sea la gloria. Si tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, es por su gracia. Por lo tanto, a Él sea la gloria. O sea, si vivimos para la alabanza de su gloria, debemos entender, el Padre lo definió así, a fin de que, si vivimos para la alabanza de su gloria, todo se centra en Él. Si usted no examina su vida, usted nunca va a dar la gloria al Señor, porque va a creer que todo le pertenece.
Pero examine si quiere ver la gloria del Señor, cuánto brilla más en su vida, de dónde el Señor lo rescató. El libro de Salmo 103, el varón del Señor dice lo siguiente a partir del verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía de Jehová, y que dice el verso 2, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a mostrarnos una obra perfecta. Ve la teología del varón del Señor en el Antiguo Testamento perfectamente en armonía con la teología del varón del Señor, el apóstol Pablo. Ambos están perfectamente alineados porque ambos han experimentado las mismas bendiciones en Cristo Jesús en lugares celestiales. La diferencia es que uno lo miró por fe en el futuro y el otro lo experimentó plenamente en Cristo Jesús. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ve la obra perfecta del Señor, desde la salvación hasta la provisión eterna. Mi amado hermano, cuando vivimos para la gloria de Dios, entendemos que ese es el propósito que el Padre terminó en nuestras vidas. Cuando vivimos para la gloria de Dios, vamos a reconocer que todo se trata de Él y es para Él. Y cuando miramos de dónde nos sacó, podemos decir con mayor razón, a Él sea la gloria. Si hemos pecado hoy día, no merecíamos estar en su presencia. Es un Dios 3 veces santo, pero estamos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Cuando terminamos esto, mire la palabra del Señor. Finalmente la Biblia dice, verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Termina la Biblia diciendo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No solo hay un propósito establecido por el Señor, a fin de que no solo hay un propósito centrado en Dios, todo se trata de Él, sino hay un propósito identificado con el Señor. O sea, todos los que vivimos para la alabanza de su gloria tenemos una identidad. La palabra de Dios dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los teólogos dirán, no está hablando solo los judíos. Hermanos, el plan desde las Escrituras ha sido salvar a todos los hombres. Pregúntale a Abraham, él entendía esto. En sus simientes eran benditas todas las naciones. Lea las Escrituras. En Génesis 12 Dios le prometió esto a Abraham. Es el pacto con Abraham. Así que todos los creyentes, no solo los judíos, no solo los gentiles, no importa de qué nación, de qué lugar, de qué raza, de qué lengua, no importa cuál es su linaje, no importa el color de su piel, en Cristo Jesús, todos vivimos para la gloria y honra. Nosotros tenemos una entidad dentro del pueblo del Señor, pero esta entidad, ¿por qué se marca? Nota, hay una esperanza en ellos, porque dicen los que primeramente esperamos en Cristo. Oh, mi amado hermano, la esperanza está muy relacionada a la fe. Mire, si hemos creído en el Señor, tenemos esperanza, y si tenemos esperanza es porque hemos creído en el Señor. Alguien dijo que la iglesia no es un museo de buenas costumbres, es una comunidad esperanzada en Cristo Jesús. Es una comunidad que ha creído en el Señor. Todo es para la gloria de Dios. Él la inicia y Él la completa. Cuando miramos la palabra del Señor, por eso dice al terminar, los que esperábamos, que dice, como empezamos al principio, en Cristo. En Cristo. Así que cuando volvemos a la palabra de Dios, la herencia en Cristo no solo cambia nuestro futuro, reorienta nuestro presente hacia la gloria del Señor. Porque ahora nuestra entidad en Cristo, si vamos a vivir para la gloria de Dios, vivimos esperando en Él. Vivimos creyendo en Él. Vivimos gozándonos en Él hasta que Él venga. Es la entidad en el creyente. ¿Qué caracteriza al hombre que vive para la gloria de Dios? Su esperanza y fe en el Señor Jesucristo. Porque no espera en sus fuerzas. No espera en la fuerza del hombre. No espera en la fuerza de alguna organización. No espera la fuerza en un poder militar. Espera la fuerza en su Señor, en las promesas de vida eterna. Si tiene esperanza es porque ha creído. Y si ha creído es porque el Señor le brindó esperanza. Mi amado hermano, ¿cuál es la entidad? ¿Cuál es su vida en Cristo Jesús? ¿Está caracterizada por fe en Él? ¿Por esperanza en Él? Si vive para la gloria de Dios, entonces ya no deposita su confianza en usted mismo. Cada vez que fallamos somos nosotros, no es el Señor. Aún en medio de nuestra iniquidad, David clamó al Señor en ese pecado que tuvo y nos enseñó cómo responder eso, a confiar en la gracia y la misericordia del Señor. Tenía esperanza de perdón. Tenía esperanza de misericordia. Mi amado hermano, ¿vive o no para la gloria de Dios? ¿Puede decir mi vida se caracteriza para la alabanza de su gloria? ¿Determinó Dios mi propósito? ¿Se trata en mi vida todo el Señor? ¿Es el centro de todo? ¿Todo se trata de Él?
Mi vida se caracteriza por esperanza y fe en Cristo Jesús. Si es así, para la alabanza de su gloria. Si no, hermano mío, le animo a examinar su vida. El mensaje también es para mí. Voy a terminar este tiempo en oración.